Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Study Body Aprende conmigo. En esta oportunidad estaremos hablando de la civilización mexica. Revisaremos su organización social, política, economía y sus aportes culturales. Sin más que añadir, vamos a la intro y comenzamos. Los mexicas, también conocidos como aztecas, habitaron la frontera norte de Mesoamérica provenientes de un grupo hablantes de náhuatl, designando su origen mítico en Aztlán, desde donde migraron alrededor del año 1100 para ubicarse en el Valle Central de México, cerca de la meseta de Anahuac, en el 1200, y a orillas del lago Texcoco. Allí fundaron Tenochtitlán en 1325. El pueblo mexica se ubicó en una zona con un clima templado a cálido, con selvas, desiertos, bosques y zonas frías de montaña, con terrenos fértiles gracias a la lava de los volcanes vecinos. Se expandieron dominando los pueblos vecinos hasta formar un imperio, alcanzando su mayor extensión territorial en 1456, hasta la conquista española y el fin del imperio cerca de 1521 después de Cristo, en lo que en la actualidad corresponde al centro-sur de México y parte de Guatemala. Organización sociopolítica. Como parte de la organización territorial, pactaron la Triple Alianza con las ciudades de Tlacopan y Texcoco, convirtiendo a Tenochtitlán en el centro político, económico y administrativo. El poder recaía en Tlatoani o Tlacatecutli, un gobernante con poder absoluto y representante de los dioses en la tierra. Tenía bajo su mando el ejército, era supremo sacerdote, promulgaba las leyes e impartía justicia. Este cargo era hereditario, siendo elegido entre uno de sus familiares directos por el Gran Consejo, conformado por 20 miembros elegidos por sabios entre los calpullis, los cuales tenían funciones de consejería, directivas, administrativas y judiciales, con la presencia de jueces y funcionarios para cumplir la ley. Entre las leyes estaban el castigar con la muerte el robo, la traición, el homicidio, la rebeldía, el adulterio y la embriaguez. La calumnia se castigaba con el corte de la lengua. Existían otros miembros del gobierno como el Cihuacóatl, consejero privado y reemplazó del emperador en su ausencia, el Tlacocachcatl, general del ejército y estratega militar, el Tlatoque, que gobernaba cada provincia del imperio, que eran llamadas Altepetl. El Calpulli dirigía un grupo de familias con un antepasado común, las cuales conformaban las provincias y compartían una porción de tierra comunal. La ciudad de Tenochtitlán estaba organizada con un centro en el que se encontraban monumentos y recintos sagrados, donde habitaban aquellos con mayor jerarquía social, militares, religiosos y la nobleza. En la periferia se ubicaban los campos donde vivían y tenían sus cultivos el pueblo. La sociedad estaba conformada por distintos estratos sociales con diferentes roles y privilegios. De hecho, la única manera de ascender dentro de la escala social era destacando en el ámbito militar o religioso. Entre los principales grupos sociales tenemos la nobleza, ubicada en la cúspide. A ella pertenecían los gobernantes de las ciudades, los altos mandos militares, los sacerdotes y recaudadores de tributos. Los comerciantes, organizados en gremios con sus propias reglas, ayudaban al intercambio de información entre los territorios. El pueblo, conformado por artesanos labriegos, entre sus obligaciones además estaban el tener que prestar servicio militar. Los esclavos, prisioneros, criminales o personas con deudas que se destinaban al trabajo pesado o al sacrificio. La mujer era un pilar de unidad y sustento económico de la familia. Era la responsable de transmitir las tradiciones y se encargaba de la crianza de los hijos hasta los 2 años de edad y de la educación de las niñas luego de esta edad. Los padres se encargaban de la educación de los niños. A los 13 o 14 años las mujeres empezaban a ayudar en la cocina, a hilar y tejer, mientras que los varones comenzaban a trabajar y a partir de los 15 años, estos recibían educación acorde al grupo social que pertenecían y el oficio que su familia desempeñaba. En el Tepochcali se entrenaban en servicio militar, trabajos públicos, artes y oficios, y en el Calmecac se educaban para ocupar cargos en el Estado o para ejercer el sacerdocio. Economía. Los recursos económicos que utilizaba el Estado provenían de tributos recogidos por las autoridades imperiales.
La civilización mexica obtenía su sustento principalmente de la agricultura y el comercio. Desarrollaron técnicas avanzadas de cultivo. A falta de tierras, crearon las chinampas, islas flotantes artificiales cubiertas por ramas, piedras y tierra, destinadas a la siembra de maíz, frijoles, ají, cacao, entre otros. Existían zonas de cultivo calpuchis pertenecientes a las familias, terrenos comunes para el sostenimiento de sacerdotes, guerreros y el pago de tributos. Otra porción de la tierra pertenecía a la nobleza, que podía ser vendida o dejada como herencia y era trabajada por siervos. Fabricaban artesanías con oro, plata, esmeralda, algodones y plumas. Extrajeron sal y obsidianas con las que fabricaban espejos, puntas de lanza y cuchillos. Utilizaron la caza y la pesca como complemento a la alimentación. Siendo los comerciantes un gremio importante, desarrollaron distintas rutas comerciales en las que se vendían o intercambiaban alimentos, utensilios, tejidos, penachos de pluma, orfebrería. Estos también cumplían labores de espionaje y estaban exentos de pagar tributos. Aportes culturales. Los mexicas destacaron en la arquitectura. En Tenochtitlán crearon calzadas y un sistema de puentes que unían la ciudad con tierra firme, los cuales podían ser elevados en caso de peligro. Construyeron acueductos y un sistema de diques. Construyeron templos piramidales y palacios en piedra, predominando los muros elevados y las escalinatas. Utilizaron un sistema numérico de base 20 y no conocían el cero, por lo que se dice que no realizaban cálculos complejos. Designaron como símbolos numéricos a puntos para los números hasta el 19, una bandera para el 20, una pluma de ave para el 400 y una bolsa para el 8000. Utilizaban un calendario solar dividido en 18 meses para las labores agrícolas y otro de 260 días dividido en 20 meses para las festividades religiosas, y entre sus conocimientos astronómicos predijeron los eclipses. Hicieron esculturas representando a sus dioses, pinturas para adornar templos con tintas minerales y vegetales. Crearon cerámicas con patrones geométricos y zoomorfos. Utilizaban plantas para crear penachos, lanzas, túnicas y mosaicos. Entre sus monumentos destaca un mural de 3 metros de alto con el calendario o piedra del sol, que daba la explicación del origen del mundo. Las tradiciones se transmitían de forma oral y utilizaban escritura pictográfica para registrar acontecimientos, personas, lugares, costumbres y creencias. Desarrollaron técnicas curativas y medicinas a partir de minerales y plantas. Para esto emplearon infusiones, cataplasmas y purgantes. Tenían conocimientos en reducción de fracturas y practicaban sangrías para tratar las picaduras de animales venenosos. Los mexicas idearon también un juego de pelota, el Trachtli, donde se introducía hasta en aros de piedra mediante golpes de cadera. Religión. La religión era politeísta, atribuyendo a esto los fenómenos de la naturaleza. El culto estaba en manos de sacerdotes quienes estaban a cargo del saber, el cómputo del tiempo, los registros escritos, las festividades religiosas y los sacrificios humanos. Entre los dioses que veneraban podemos mencionar Huitzilopochtli, dios de la guerra, el fuego y el sol; Quetzalcóatl, serpiente emplumada, dios del viento y creador de los seres humanos, patrono del gobierno, sacerdotes y mercaderes; Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno, la muerte, el conflicto, la discordia, era quien daba y quitaba las riquezas; Tlaloc, dios de la fertilidad, la lluvia y el rayo; Cipetotec, dios de las estaciones, la primavera, la germinación de semillas, la vegetación, era patrono de los orfebres. Hasta aquí hemos visto un pequeño resumen de la civilización mexica. Cuéntame en los comentarios cuál crees que fue el mayor aporte de los mexicas a los habitantes de Latinoamérica y el mundo. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.